La tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que se filtraban por las ventanas polvorientas del viejo sótano. Carlos, el Ritmo, Sánchez, un DJ de 28 años conocido en la escena underground de la ciudad, se encontraba de rodillas frente a una pila de cajas desvencijadas, con las manos hundidas en un mar de recuerdos olvidados. El olor a humedad y a años de abandono llenaba sus fosas nasales mientras sus dedos recorrían viejos discos de vinilo y cintas magnéticas. Cada objeto que tocaba parecía susurrar historias de épocas pasadas, de fiestas legendarias y ritmos que habían hecho vibrar a generaciones enteras. «Pinche polvo», murmuró Carlos, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una marca oscura en su piel morena. «Apá, ¿por qué guardaste tanta chingadera?». El sótano de su abuelo fallecido era un laberinto de memorias, cada caja un cofre del tesoro lleno de posibilidades. Carlos había venido buscando inspiración para su próximo set, algo que lo sacara del bache creativo en el que se encontraba sumido desde hacía meses. Lo que no sabía era que estaba a punto de encontrar mucho más que eso. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una cinta desgastada, casi escondida bajo una pila de revistas amarillentas. La etiqueta, apenas legible, rezaba: «La melodía prohibida, no reproducir». Los dedos de Carlos temblaron ligeramente al tomarla, una mezcla de emoción y aprensión recorriéndole la espalda. «¿Qué pedo con esto?», murmuró, girando la cinta entre sus manos. La luz mortecina que se filtraba por la ventana pareció jugar con las sombras, dando a la cinta un aspecto casi sobrenatural. Con una curiosidad que superaba cualquier precaución, Carlos se acercó a un viejo reproductor de cintas que había encontrado momentos antes. Lo conectó, sopló el polvo acumulado y, con un clic que resonó en el silencio del sótano, insertó la cinta. El corazón le latía con fuerza mientras su dedo se cernía sobre el botón de reproducción. Por un instante, dudó. ¿Por qué su abuelo habría etiquetado algo como «prohibido»? ¿Qué secretos guardaba esta vieja cinta magnética? «Ah, qué madres», dijo finalmente, presionando play. Al principio, solo se escuchaba estática, un siseo constante que llenó el sótano. Carlos ajustó el volumen, inclinándose hacia adelante, expectante. Y entonces, como emergiendo de las profundidades del tiempo, una melodía comenzó a filtrarse a través de los altavoces. Era como nada que hubiera escuchado antes. Notas que parecían desafiar la lógica musical se entrelazaban en un ritmo hipnótico. Carlos sintió que cada fibra de su ser vibraba al compás de aquella música alienígena. Era hermosa y terrorífica a la vez, seductora y repulsiva. Su cuerpo comenzó a moverse involuntariamente, siguiendo patrones que no comprendía. La melodía se intensificaba, llevándolo a un trance del que no podía, ni quería, escapar. El mundo a su alrededor parecía difuminarse, las paredes del sótano ondulándose como si fueran de agua. Y entonces, atravesando la neblina de su conciencia, un grito desgarrador emergió de la grabación. Un aullido de puro terror y agonía que heló la sangre en sus venas. Carlos, sobresaltado, apagó el reproductor de un manotazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos jadeaba, su corazón latiendo desbocado, gotas de sudor frío resbalando por su espalda. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Qué clase de música era esa que podía afectarlo de manera tan profunda? Mientras intentaba recuperar el aliento, su teléfono vibró en su bolsillo, haciéndolo saltar. Con manos temblorosas, lo sacó y leyó el mensaje. «Carlos. Nos confirmaron para el Festival Psicodélico del Desierto. Es nuestra oportunidad». Era de Lucía, la bruja, Ramírez, su mejor amiga y compañera de DJ. Carlos miró la cinta en su mano y luego el mensaje. Una sonrisa lenta, casi maniática, se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y algo más oscuro, más peligroso. «Perfecto», respondió, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. «Tengo algo que va a volar la mente de todos». Mientras guardaba la cinta en su mochila, no podía sacudirse la sensación de que acababa de desenterrar algo que debería haber permanecido oculto.
El sótano, que momentos antes le había parecido simplemente viejo y polvoriento, ahora parecía cargado de una energía siniestra. Carlos se apresuró a salir, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar mirar hacia atrás, medio esperando ver alguna figura oscura emergiendo de las sombras. Ya en la calle, el bullicio de la Ciudad de México lo envolvió, devolviéndolo a una realidad que ahora se sentía extrañamente ajena. Los sonidos del tráfico, las conversaciones de los transeúntes, todo parecía distante, como si estuviera escuchando el mundo a través de un filtro. «¿Qué chingados acaba de pasar?», murmuró para sí mismo, ajustando la correa de su mochila donde guardaba la cinta. El peso de aquel objeto parecía mucho mayor de lo que debería, como si cargara no solo con una vieja grabación, sino con el destino mismo. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Carlos no podía dejar de pensar en la melodía. Sus notas reverberaban en su mente, llamándolo, tentándolo. Sabía que debería estar emocionado por el festival, por la oportunidad de mostrar su talento al mundo. Pero todo lo que podía pensar era en volver a escuchar esa música, en descifrar sus secretos. «Esto va a cambiar todo», se dijo, una mezcla de emoción y temor en su voz. El festival psicodélico del desierto no va a saber que los golpeó. Lo que Carlos no sabía, mientras se sumergía en la marea humana del metro, era que sus palabras resultarían ser proféticamente ciertas, aunque no de la manera que imaginaba. La melodía prohibida que llevaba consigo era más que una simple grabación, era una llave, una puerta a realidades que la mente humana no estaba preparada para comprender. Y así, con cada paso que daba hacia su destino, Carlos, el ritmo, Sánchez se alejaba de la seguridad de su vida conocida, adentrándose en un viaje que lo llevaría al borde de la locura y más allá. La Ciudad de México, vibrante y caótica, continuaba su ritmo imparable, inconsciente de que en su seno se gestaba el inicio de una odisea que podría cambiar el tejido mismo de la realidad. El Café Revolución bullía con la energía típica de una tarde en la Ciudad de México. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de los tamales que vendía Doña Lupe en la esquina, creando una sinfonía olfativa que era tan parte de la ciudad como el caos vehicular y el bullicio constante. Carlos, con ojeras marcadas y una expresión de inquietud, revolvía distraídamente su café americano. Sus ojos, inyectados en sangre, saltaban de un lado a otro del local, como si esperara que en cualquier momento las paredes comenzaran a ondular como lo habían hecho en el sótano de su abuelo. «Pinche melodía», murmuró para sí mismo, frotándose las sienes. No había podido dormir en toda la noche, la música prohibida reproduciéndose una y otra vez en su mente como un disco rayado del infierno. «¿Qué onda, güey?». La voz alegre de Lucía cortó a través de sus pensamientos como un rayo de sol en un día nublado. «Te ves de la chingada. ¿Qué pedo?». Lucía, la bruja, Ramírez se dejó caer en la silla frente a él, su cabello teñido de azul eléctrico y sus múltiples piercings contrastando con la clientela más conservadora del café. Su energía era contagiosa, y por un momento, Carlos sintió que el peso en su pecho se aligeraba. «Nada, nada», respondió Carlos, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo, estoy emocionado por el festival. Encontré algo en el sótano de mi abuelo que podría ser la bomba». Lucía arqueó una ceja, intrigada. Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. Conocía a Carlos desde la secundaria y podía leer en su rostro que algo no andaba bien. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Carlos abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz áspera interrumpió desde la mesa de al lado. «¿Dijiste, sótano de tu abuelo?». Ambos se giraron para ver a un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos hundidos y manos temblorosas que los miraban fijamente. Su piel curtida hablaba de años bajo el sol, y sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una intensidad inquietante. «Disculpe, ¿lo conocemos?», preguntó Lucía, desconcertada por la intromisión. El anciano ignoró a Lucía y clavó su mirada en Carlos. Había algo en esos ojos, una mezcla de miedo y reconocimiento, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Carlos.
Muchacho, dijo el anciano, su voz quebrada por la edad y la emoción, si encontraste lo que creo que encontraste, más te vale dejarlo donde estaba. Esa melodía no es de este mundo. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El café, el ruido de la ciudad, todo pareció desvanecerse, dejándolo solo con el anciano y el peso de sus palabras. Como sabe usted, comenzó Carlos, su voz apenas un susurro. Porque yo estuve ahí, respondió el anciano, lágrimas asomándose en sus ojos cansados. Cuando tu abuelo y yo éramos jóvenes. Éramos arqueólogos. Encontramos esa grabación en unas ruinas antiguas. La reprodujimos y... Su voz se apagó, ahogada por recuerdos que parecían demasiado dolorosos para ser expresados. Lucía, confundida y cada vez más preocupada, miraba de Carlos al anciano y de vuelta. ¿De qué está hablando este ruco? ¿Qué melodía? Carlos, pálido como un fantasma, sacó lentamente la cinta de su mochila. El anciano retrocedió como si hubiera visto una serpiente venenosa, su silla chirriando contra el suelo del café. Por favor, suplicó el hombre, extendiendo una mano temblorosa, destrúyela. Antes de que sea demasiado tarde. El café había caído en un silencio antinatural. Los otros clientes, sintiendo la tensión en el aire, miraban de reojo la escena que se desarrollaba. Carlos sentía que su cabeza daba vueltas. La emoción inicial por su descubrimiento se había transformado en un miedo visceral. ¿Qué es exactamente?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Qué hace esta melodía? El anciano miró a su alrededor, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Se inclinó más cerca, su voz un susurro ronco. Abre puertas, muchacho. Puertas que deberían permanecer cerradas. Hay cosas del otro lado. Cosas que la mente humana no está hecha para comprender. Lucía, sintiendo la gravedad de la situación, puso una mano sobre el brazo de Carlos. Carnal, quizás deberíamos escucharlo. Esto suena peligroso. Pero Carlos no podía apartar los ojos de la cinta. A pesar del miedo, o quizás debido a él, sentía una atracción irresistible hacia la melodía. Era como si las notas lo llamaran, prometiéndole secretos y poder más allá de su imaginación. ¿Qué le pasó a los demás?, preguntó Carlos, sabiendo que no quería escuchar la respuesta. Los que estuvieron con usted y mi abuelo cuando la encontraron. El anciano cerró los ojos, el dolor grabado en cada arruga de su rostro. Perdimos a la mitad de nuestro equipo ese día. Algunos simplemente desaparecieron. Otros. Se estremeció. Otros se volvieron locos. Se arrancaron los ojos, gritando que no podían soportar ver la realidad tal como era. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El bullicio del café parecía ahora distante, como si estuvieran encerrados en una burbuja de realidad alterada. Lucía, con la voz temblorosa, rompió el silencio. Carlos, por favor. Vamos a deshacernos de esa cosa. No vale la pena. Pero Carlos no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. El miedo luchaba contra la curiosidad, el sentido común contra la promesa de lo desconocido. El festival, murmuró finalmente. Es nuestra gran oportunidad. Con esta melodía, podríamos hacer historia. El anciano se puso de pie abruptamente, su silla cayendo al suelo con un estrépito que hizo que todos en el café se sobresaltaran. Estás jugando con fuerzas que no entiendes, exclamó, su voz ronca por la emoción. Si reproduces esa melodía en el festival, podrías desatar el caos en este mundo. Carlos se levantó también, enfrentando al anciano. ¿Y si pudiéramos controlarla? ¿Usarla para algo bueno? El anciano sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Muchacho, eso es exactamente lo que dijo tu abuelo. Y casi le cuesta todo. Con esas palabras, el anciano dio media vuelta y se alejó cojeando, dejando a Carlos y Lucía en un estado de conmoción.
Carlos, dijo Lucía suavemente, ¿en qué nos estamos metiendo? Carlos miró la cinta en sus manos, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiar no solo sus vidas, sino las de todos los que asistieran al festival. La melodía prohibida susurraba en su mente, tentadora y aterradora a la vez. No lo sé, Lu, respondió finalmente. Pero siento que ya no hay vuelta atrás. Mientras salían del café, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en su seno. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos que a Carlos le recordaron inquietantemente a la sangre. La decisión que tomaran en las próximas horas no solo definiría sus carreras como DJS, sino que podría tener consecuencias más allá de su comprensión. La melodía prohibida era una llave, y ellos estaban a punto de decidir si abrirían la puerta a lo desconocido o la sellarían para siempre. El estudio de grabación de Carlos vibraba con una energía nerviosa que casi se podía tocar. Las paredes, cubiertas de pósters de conciertos legendarios y vinilos raros, parecían encogerse ante la presencia de la cinta prohibida que ahora descansaba sobre la consola de mezclas como si fuera una bomba a punto de estallar. Carlos, con el cabello despeinado y ojeras profundas, se movía inquieto frente a los equipos, sus dedos tamborileando un ritmo frenético sobre la superficie de metal. Lucía, sentada en un rincón, mordisqueaba nerviosamente un mechón de su cabello azul, sus ojos saltando entre Carlos y la cinta. Miguel, el mago, Ortiz, el amigo y técnico de sonido del grupo, ajustaba sus gafas mientras revisaba las conexiones de los equipos por enésima vez. No mames, Carlos, dijo Miguel, rompiendo el tenso silencio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Lo que dijo ese señor suena bien cabrón. Carlos pasó una mano por su rostro, el cansancio y la duda evidentes en cada línea de su expresión. Lo sé, pero, ¿y si es la clave para crear algo revolucionario? Podríamos hacer historia en el festival. Lucía se levantó, acercándose a Carlos con cautela, como si temiera que pudiera romperse en cualquier momento. Güey, no sé. Esto suena peligroso. ¿Y si solo escuchamos un pedacito? El estudio quedó en silencio por un momento, el zumbido de los equipos electrónicos el único sonido audible. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Tras un momento que pareció una eternidad, Carlos asintió lentamente. Va. Solo un fragmento. Si se pone raro, la cortamos. Con manos temblorosas, Carlos insertó la cinta en el reproductor. Los tres se colocaron los auriculares, intercambiando miradas de aprensión. El corazón de Carlos latía tan fuerte que temía que los otros pudieran escucharlo. Aquí vamos, murmuró, y presionó play. Al principio, solo se escuchaba estática, un siseo que parecía susurrar advertencias. Luego, lentamente, como si emergiera de las profundidades de un océano desconocido, la melodía comenzó a fluir a través de los auriculares. Era hipnótica, seductora, como nada que hubieran escuchado antes. Ritmos ancestrales se entrelazaban con tonos que parecían provenir de otro mundo. Carlos sintió que su cuerpo comenzaba a moverse involuntariamente, cada fibra de su ser vibrando al compás de la música alienígena. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, su mente inundada de imágenes y sensaciones que desafiaban la comprensión. Vio ciudades imposibles, geometrías que no deberían existir, criaturas que la mente humana no estaba diseñada para concebir. Lucía cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía. Su cuerpo se balanceaba suavemente, como si estuviera en trance. En su mente, colores que no tenían nombre danzaban y se entrelazaban, formando patrones que contaban historias de universos lejanos y tiempos olvidados. Miguel, por su parte, empezó a teclear frenéticamente en la consola, capturando y analizando cada nota. Sus ojos, agrandados por la sorpresa y el asombro, seguían las ondas sonoras que se formaban en la pantalla frente a él. Patrones que desafiaban toda lógica musical conocida se desplegaban ante sus ojos, revelando secretos del cosmos mismo. Pasaron los minutos, aunque para ellos podrían haber sido horas o incluso días. La melodía se volvía cada vez más intensa, más oscura.
Carlos sintió que su mente se nublaba, que las barreras entre la realidad y la fantasía se desmoronaban. Y entonces, como un relámpago en una noche clara, un grito desgarrador atravesó la grabación. Era el mismo grito que Carlos había escuchado en el sótano, pero amplificado, potenciado por los equipos de alta fidelidad del estudio. Era un aullido de puro terror y agonía, como si alguien estuviera siendo arrancado de la realidad misma. Los tres se quitaron los auriculares de golpe, jadeando y mirándose con una mezcla de terror y fascinación. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por sus respiraciones agitadas. ¿Qué chingados fue eso?, tartamudeó Lucía, temblando visiblemente. Su maquillaje estaba corrido, lágrimas mezcladas con delineador negro corrían por sus mejillas. Miguel, con los ojos desorbitados, señaló la pantalla de su computadora. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el mouse estable. «Miren esto», dijo con voz temblorosa. «La estructura de esta melodía es imposible. Tiene patrones que no deberían existir en la música humana». Carlos, aún aturdido, se acercó a la pantalla. Lo que vio lo dejó sin aliento. Fractales complejos y ondas que desafiaban toda lógica musical conocida se desplegaban ante sus ojos. Era como si estuvieran viendo la partitura del universo mismo. «Esto», murmuró Carlos, su voz una mezcla de temor y asombro, «esto podría revolucionar la música como la conocemos». Lucía lo miró con preocupación, agarrándose del brazo de Miguel como si temiera que el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. «O podría destruirnos a todos». «Carlos, por favor, piénsalo bien». Pero Carlos ya no escuchaba. Su mente estaba llena de posibilidades, de remixes y samples que podrían crear a partir de esa melodía alienígena. El Festival Psicodélico del Desierto ya no era solo una oportunidad de destacar, se había convertido en el escenario para algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de la historia misma. «Lo haremos», declaró con una determinación que asustó a sus amigos. Sus ojos brillaban con una luz febril, casi maniática. «Usaremos fragmentos, los mezclaremos con nuestras propias creaciones. Será épico». Miguel y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. Podían ver que algo había cambiado en Carlos, como si la melodía hubiera despertado algo dentro de él que no debería haber sido perturbado. «Carlos», comenzó Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿estás seguro de que esto es una buena idea? Lo que acabamos de escuchar no es normal, güey. Es peligroso». Pero Carlos ya estaba inmerso en la consola, experimentando con la melodía prohibida. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión sobrenatural, mezclando y remezclando sonidos que desafiaban la comprensión humana. Lucía se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. Pudo sentir la tensión en sus músculos, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. «Carlos, por favor. Tomemos un descanso, pensemos bien las cosas». Por un momento, Carlos pareció escucharla. Se detuvo, girándose para mirar a sus amigos. En sus ojos, Lucía y Miguel pudieron ver un conflicto, una lucha entre la razón y algo más oscuro, más primitivo. «Tienen razón», dijo finalmente, su voz ronca. «Necesitamos tiempo para procesar esto. Pero no podemos ignorar lo que hemos descubierto aquí. Es demasiado grande, demasiado importante». Mientras salían del estudio, la noche había caído sobre la Ciudad de México. Las luces de neón y los faros de los coches creaban un paisaje urbano surrealista que, después de lo que habían experimentado, parecía casi normal en comparación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, mientras caminaban por las calles bulliciosas. Carlos miró hacia el cielo, donde las estrellas luchaban por hacerse visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Por un momento, le pareció que las constelaciones formaban patrones nuevos, desconocidos, como si el cosmos mismo hubiera sido alterado por la melodía que acababan de escuchar. «Ahora», dijo, su voz cargada de una determinación que asustó y emocionó a sus amigos por igual, «nos preparamos para cambiar el mundo».
Mientras se alejaban, ninguno de ellos notó la figura del anciano que los observaba desde las sombras, sus ojos llenos de tristeza y resignación. La melodía prohibida había sido liberada una vez más, y el destino del mundo pendía de un hilo. El viejo almacén en las afueras de la Ciudad de México se alzaba como un gigante de metal oxidado contra el cielo del atardecer. Sus paredes, cubiertas de grafitis y carteles descoloridos, guardaban secretos que el mundo exterior no podía imaginar. Dentro, los ecos distorsionados de una música que no debería existir resonaban, haciendo vibrar el aire con una energía casi palpable. Carlos, Lucía y Miguel habían convertido este espacio decrépito en su estudio secreto, lejos de oídos curiosos y posibles interrupciones. El interior era un caos organizado de equipos de sonido de última generación, cables serpenteantes y luces parpadeantes. En el centro de todo, como un altar profano, se encontraba la consola de mezclas donde la melodía prohibida cobraba vida. Carlos, con ojeras pronunciadas y una mirada febril, ajustaba los controles de su mesa de mezclas con una precisión casi sobrehumana. Su cabello, normalmente bien peinado, estaba revuelto y grasiento, como si no se hubiera duchado en días. Fragmentos de la melodía prohibida se entrelazaban con beats electrónicos y samples psicodélicos, creando una sinfonía alienígena que hacía vibrar las paredes del almacén. «Esto es una locura, Carlos», gritó Lucía sobre el estruendo de la música. Su cabello azul estaba despeinado y sus ojos mostraban una mezcla de fascinación y terror. Llevaba días sin dormir bien, atormentada por pesadillas de geometrías imposibles y criaturas que desafiaban la comprensión. «Es demasiado intenso». Miguel, sentado frente a su laptop, monitoreaba las ondas sonoras con una expresión de asombro y preocupación. Sus dedos volaban sobre el teclado, tratando de capturar y analizar cada nota, cada vibración. «Güey, estos patrones están afectando las ondas cerebrales de una manera que nunca había visto. Es como si la música estuviera reescribiendo nuestros cerebros». En la pantalla frente a él, gráficos y diagramas parpadeaban a una velocidad vertiginosa. Ondas que no deberían existir en la naturaleza se formaban y desvanecían, creando patrones que parecían contar historias de otros mundos, de otras realidades. Carlos apenas los escuchaba. Estaba perdido en la música, su cuerpo moviéndose al ritmo de una danza frenética y descoordinada. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una luz interior que no parecía del todo humana. «¿No lo sienten?», gritó con una sonrisa maniática. «Es perfecto. El festival va a explotar con esto». La atmósfera en el almacén era densa, cargada de una electricidad que hacía que el vello de la nuca se erizara. Las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia, formando figuras que desaparecían en cuanto uno intentaba enfocarlas directamente. De repente, un chirrido agudo atravesó la melodía, un sonido tan penetrante que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. Lucía se desplomó al suelo, agarrándose la cabeza y gritando de dolor. Su cuerpo se convulsionaba, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba arrancarla de este mundo. Miguel corrió hacia ella, mientras Carlos, saliendo momentáneamente de su trance, apagaba la música con un movimiento brusco. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el ruido anterior. «Lucía. Lucía». Miguel la sacudió suavemente, el pánico evidente en su voz. «¿Estás bien?». Lucía abrió los ojos lentamente, su mirada desenfocada y perdida en un punto más allá de las paredes del almacén. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Yo vi cosas. Cosas horribles. Criaturas que no deberían existir. Un mundo al revés». Carlos se arrodilló junto a ella, el remordimiento visible en su rostro. Por un momento, la niebla que había nublado su juicio pareció disiparse, dejando lugar al miedo y la culpa. «Lo siento, Lu. Quizás nos estamos pasando de la raya». Pero incluso mientras decía estas palabras, sus dedos tamborileaban inconscientemente el ritmo de la melodía prohibida sobre el suelo de concreto. Una parte de él sabía que debían detenerse,
que estaban jugando con fuerzas más allá de su comprensión. Pero otra parte, cada vez más fuerte, ansiaba seguir explorando los límites de esta música sobrenatural. Miguel ayudó a Lucía a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, como si hubiera corrido un maratón. Necesitamos un descanso, dijo, su voz cargada de preocupación. Esto nos está afectando demasiado. Carlos asintió distraídamente, su mirada ya volviendo a la mesa de mezclas. Los Diales y Fathers parecían llamarlo, prometiendo secretos y poder más allá de lo imaginable. Sí, un descanso. Ustedes váyanse. Yo solo voy a hacer unos ajustes más. Lucía y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. Podían ver el cambio en Carlos, la forma en que la melodía lo había transformado. Ya no era solo su amigo y compañero de Jota, se había convertido en algo más, en un conducto para fuerzas que no comprendían. Carlos, dijo Lucía suavemente, poniendo una mano sobre su brazo. Pudo sentir cómo se tensaba bajo su toque, como si estuviera luchando contra el impulso de volver a la consola. Ven con nosotros. Necesitas alejarte de esto por un rato. Por un momento, pareció que Carlos iba a ceder. Sus ojos se suavizaron, y por un instante, vieron a su viejo amigo, al Carlos que conocían antes de que la melodía prohibida entrara en sus vidas. Pero entonces, como si una sombra pasara sobre su rostro, la expresión se endureció nuevamente. Solo un rato más, murmuró, su voz ronca y distante. Estoy cerca de algo grande. Lo puedo sentir. Reluctants, Lucía y Miguel se dirigieron hacia la salida del almacén. El aire fresco de la noche fue un shock bienvenido después de la atmósfera cargada del interior. Mientras se alejaban, la música comenzó a sonar de nuevo, llenando el almacén con sus ritmos hipnóticos y perturbadores. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. No podemos dejarlo así. Miguel miró hacia atrás, hacia el almacén que ahora parecía palpitar con una luz interna, como si fuera un ser vivo. No lo sé, admitió. Pero tenemos que hacer algo antes del festival. Si toca esa melodía frente a miles de personas. Dejó la frase sin terminar, pero ambos sabían lo que implicaba. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Mientras caminaban por las calles oscuras de la ciudad, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las sombras. El anciano del café, su rostro arrugado marcado por la preocupación y el miedo, lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la noche. Que Dios nos ayude a todos, murmuró para sí mismo, antes de girarse hacia el almacén. La melodía prohibida sonaba cada vez más fuerte, como si estuviera llamando a algo desde más allá de los límites de la realidad. Y en el cielo nocturno, las estrellas parecían parpadear en un ritmo inquietante, como si el cosmos mismo estuviera respondiendo al llamado de la música. El festival psicodélico del desierto se acercaba, y con él, la posibilidad de que el mundo tal como lo conocían llegara a su fin. La cuenta regresiva había comenzado, y solo el tiempo diría si Carlos, Lucía y Miguel lograrían detener lo que habían puesto en marcha antes de que fuera demasiado tarde. El Parque Chapultepec, pulmón verde de la Ciudad de México, se extendía como un oasis de tranquilidad en medio del caos urbano. Sin embargo, para Lucía y Miguel, que caminaban por sus senderos arbolados, el parque se sentía inquietantemente silencioso. El murmullo de las hojas y el canto ocasional de un pájaro solo servían para acentuar la ausencia de la melodía que había sido su constante compañera durante los últimos días. Se detuvieron frente al lago, sus aguas oscuras reflejando un cielo gris y pesado. Lucía se sentó en una banca desgastada, sus hombros caídos por el peso de la preocupación y el cansancio. Miguel permaneció de pie, su mirada perdida en el horizonte urbano que se alzaba más allá de los árboles. No puedo sacármelo de la cabeza, murmuró Lucía, frotándose las sienes con dedos temblorosos. Sus ojos, normalmente brillantes y vivaces, estaban apagados y rodeados de oscuras ojeras. Es como si la melodía siguiera sonando, aun cuando todo está en silencio. Miguel asintió, su rostro una máscara de agotamiento y preocupación. Lo sé. Y Carlos, me preocupa.
Está obsesionado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de pensamientos no expresados y temores que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. El parque, normalmente lleno de vida y risas, parecía haberse contagiado de su estado de ánimo, volviéndose sombrío y amenazante. En ese momento, el teléfono de Lucía vibró, rompiendo la quietud. Con manos temblorosas, sacó el dispositivo de su bolsillo. Era un mensaje de Carlos: vengan al almacén. Logré algo increíble. Tienen que escucharlo. Lucía mostró el mensaje a Miguel, quien sacudió la cabeza con resignación. No podemos dejarlo solo en esto, dijo, su voz cargada de fatiga y determinación. Mientras se levantaban para irse, una figura familiar apareció en el camino. Era el anciano del café, su rostro arrugado marcado por la preocupación. Se acercó a ellos cojeando, apoyándose pesadamente en un bastón de madera tallada. Los he estado buscando, dijo con voz cansada, sus ojos hundidos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Sé que no me hicieron caso. Puedo sentirlo. La melodía está despierta de nuevo. Lucía y Miguel intercambiaron miradas de culpabilidad. El peso de sus acciones, de haber ignorado las advertencias del anciano, caía sobre ellos como una losa. Señor, comenzó Lucía, su voz quebrándose, nosotros. El anciano levantó una mano para silenciarla. Sus dedos, nudosos y temblorosos, parecían ramas secas agitadas por el viento. No hay tiempo para explicaciones. Deben detener esto antes de que sea demasiado tarde. La melodía no es solo música. Es un portal, una llave para algo que no debería existir en nuestro mundo. Miguel frunció el ceño, su mente científica luchando por comprender las implicaciones de lo que el anciano estaba diciendo. ¿Un portal? ¿A dónde? A un lugar de locura y caos, respondió el anciano, su voz temblando con el peso de conocimientos antiguos y terribles. Un reino donde las leyes de la realidad no se aplican. Si se reproduce completa, podría abrir ese portal aquí, en su festival. Lucía palideció, el horror de lo que habían desencadenado golpeándola con toda su fuerza. Dios mío, ¿qué hemos hecho? El anciano sacó un pequeño amuleto de su bolsillo y se lo entregó a Lucía. Era un objeto extraño, una mezcla de metal y piedra que parecía cambiar de forma cuando no se le miraba directamente. Símbolos antiguos y desconocidos estaban grabados en su superficie, pulsando débilmente con una luz interior. Esto ha estado en mi familia por generaciones, explicó el anciano, su voz cargada de reverencia y temor. Dicen que puede proteger contra influencias no naturales. Úsenlo para acercarse a su amigo, para sacarlo del trance de la melodía. Miguel tomó el amuleto, examinándolo con escepticismo. A pesar de su formación científica, no podía negar la energía extraña que emanaba del objeto. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en usted? El anciano sonrió tristemente, sus ojos cansados reflejando el peso de secretos guardados durante décadas. No lo saben. Pero soy su única esperanza de detener esto. Mientras el anciano se alejaba cojeando, perdiéndose entre los árboles del parque, Lucía y Miguel se miraron, la duda y el miedo reflejados en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Miguel apretó el amuleto en su mano, sintiendo su peso y la responsabilidad que conllevaba. Vamos por Carlos. Tenemos que sacarlo de ahí, con o sin su consentimiento. Mientras se apresuraban a salir del parque, el cielo sobre la Ciudad de México se oscureció aún más. Nubes de tormenta se arremolinaban en patrones extraños, como si el clima mismo respondiera a la melodía prohibida. El viento comenzó a soplar, llevando consigo susurros de una música alienígena que hacía que la piel se erizara. En las calles, la gente caminaba con prisa, sintiendo inconscientemente que algo no estaba bien en el mundo. Los perros aullaban en la distancia, y las luces de la ciudad parpadeaban de manera errática, como si la electricidad misma estuviera siendo afectada por fuerzas más allá de la comprensión humana.
Lucía y Miguel se abrieron paso entre la multitud, sus corazones latiendo al unísono con un ritmo que no era del todo natural. El amuleto en la mano de Miguel pulsaba con más fuerza a medida que se acercaban al almacén, como si estuviera respondiendo a la proximidad de la melodía prohibida. ¿Crees que llegaremos a tiempo?, preguntó Lucía, su voz apenas audible sobre el ruido de la ciudad. Miguel apretó los dientes, su determinación creciendo con cada paso. Tenemos que hacerlo. No podemos permitir que Carlos toque esa melodía en el festival. Las consecuencias serían... Dejó la frase sin terminar, pero ambos podían imaginar los horrores que se desatarían si la melodía prohibida se reproducía ante miles de personas. El Festival Psicodélico del Desierto, que debía ser una celebración de música y cultura, podría convertirse en el escenario para el fin del mundo tal como lo conocían. Mientras se acercaban al almacén, la melodía comenzó a filtrarse en el aire, casi imperceptible al principio, pero creciendo en intensidad con cada paso. Era seductora y aterradora a la vez, prometiendo revelaciones cósmicas y horrores indescriptibles en cada nota. Lucía y Miguel se detuvieron frente a la puerta oxidada del almacén, el amuleto vibrando violentamente en la mano de Miguel. Intercambiaron una última mirada, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. ¿Estás lista?, preguntó Miguel, su mano en la manija de la puerta. Lucía asintió, tomando una respiración profunda. Hagámoslo. Por Carlos. Por todos nosotros. Con un chirrido metálico, la puerta se abrió, revelando un interior pulsante de luz y sonido. La melodía prohibida los envolvió, amenazando con arrastrarlos a un abismo de locura y caos. Era hora de enfrentar a Carlos y a los horrores que habían desatado. El destino del mundo pendía de un hilo, y ellos eran la única esperanza de evitar un apocalipsis musical que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. El interior del almacén era un caos de luces estroboscópicas y sombras danzantes. La melodía prohibida, ahora entretejida con ritmos electrónicos y samples distorsionados, pulsaba a través del aire como un ser vivo, haciendo vibrar cada molécula del espacio. Las paredes parecían respirar, ondulándose al ritmo de la música alienígena. En el centro de todo este torbellino sónico y visual, estaba Carlos. Sus manos se movían frenéticamente sobre la consola de mezclas, sus dedos danzando sobre diales y faders con una precisión sobrehumana. Su cabello estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre brillaban con una luz interior que no parecía de este mundo. Una sonrisa maniática iluminaba su rostro, transformándolo en una máscara de éxtasis y locura. «Carlos», gritó Lucía al entrar, cubriendo sus oídos ante el asalto sónico. La música era tan intensa que podía sentir cómo vibraba en sus huesos, amenazando con desgarrar su carne. «Tienes que parar esto». Pero Carlos no parecía escucharla. Estaba completamente absorto en la música, su cuerpo moviéndose en patrones erráticos que no coincidían con ningún ritmo humano conocido. Era como si estuviera bailando al compás de una sinfonía cósmica que solo él podía oír en su totalidad. Miguel se acercó a la consola, intentando apagar el equipo. Sus manos temblaban, luchando contra la influencia hipnótica de la melodía. Pero antes de que pudiera alcanzar los controles, Carlos lo empujó con una fuerza sorprendente, enviándolo al suelo. «No lo entienden», gritó Carlos, su voz distorsionada por el volumen de la música y algo más, algo que no era del todo humano. «Estoy a punto de lograr algo grandioso. Puedo sentirlo». Sus ojos, dilatados y brillantes, parecían ver más allá de las paredes del almacén, más allá de los límites de la realidad misma. «El portal se está abriendo. Puedo verlo». Lucía sacó el amuleto que les había dado el anciano y lo sostuvo frente a Carlos. El objeto antiguo comenzó a brillar con una luz propia, pulsando en contrapunto a la melodía prohibida. Por un momento, pareció tener efecto. Carlos parpadeó, como si estuviera saliendo de un trance profundo. «Lu. ¿Qué está pasando?», murmuró, confundido. Por un instante, vieron a su viejo amigo, al Carlos que conocían antes de que la melodía prohibida entrara en sus vidas. Pero entonces,
una nueva secuencia de la melodía comenzó a sonar, más intensa y alienígena que nunca. Los ojos de Carlos se nublaron de nuevo, y con un movimiento rápido, arrebató el amuleto de las manos de Lucía y lo arrojó al otro lado del almacén. «No necesito protección», rugió, su voz mezclándose con la música hasta que fue difícil distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. «Necesito que entiendan. Esta música es la llave de todo». De repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes del almacén ya no solo ondulaban, sino que parecían deshacerse, revelando glimpses de paisajes imposibles y geometrías no euclidianas. Miguel miró horrorizado cómo las sombras en las esquinas comenzaban a moverse de manera antinatural, formando figuras que desafiaban la comprensión humana. «Carlos, por favor», suplicó Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz estaba cargada de desesperación y un miedo primordial ante lo que estaban presenciando. «Esto no está bien. Estás abriendo algo que no deberíamos tocar». Pero Carlos ya no parecía escuchar. Su atención estaba fija en un punto en el centro del almacén, donde el aire comenzaba a distorsionarse, formando lo que parecía ser la silueta de un portal. A través de él, se podían vislumbrar paisajes alienígenas y criaturas de pesadilla que se movían en las sombras, esperando su oportunidad para cruzar. «Ahí está», gritó con júbilo, su voz mezclándose con la cacofonía de sonidos que emanaban del portal. «El portal. Podemos ver el otro lado». Miguel, actuando por puro instinto de supervivencia, corrió hacia la consola y, con un movimiento desesperado, arrancó los cables de alimentación. La música se detuvo abruptamente, sumiendo el almacén en un silencio ensordecedor. El repentino cese de la melodía fue como un golpe físico. Carlos se tambaleó, girándose hacia Miguel con una expresión de furia y locura en su rostro. «¿Qué has hecho?», gritó, lanzándose sobre él con una fuerza sobrehumana. Lucía se interpuso entre ellos, sosteniendo a Carlos. Podía sentir cómo temblaba, como si estuviera luchando contra algo en su interior. «Basta. Mírate, Carlos. Esto te está destruyendo». Por un momento, la claridad pareció volver a los ojos de Carlos. Miró a su alrededor, viendo por primera vez el caos que había creado. Las paredes del almacén estaban cubiertas de símbolos extraños que él mismo había pintado sin darse cuenta. Equipos destrozados yacían esparcidos por el suelo. Y en el centro, donde había estado el portal, quedaba una grieta en el aire, una fisura en la realidad que palpitaba débilmente. Yo no sé qué me pasó», murmuró Carlos, cayendo de rodillas. Su cuerpo se sacudía con sollozos incontrolables. «La música me controlaba. Yo vi cosas. Cosas que no deberían existir». Lucía lo abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de Carlos. «Está bien, estás de vuelta. Lo importante es que paramos esto a tiempo». Pero mientras Miguel recogía el amuleto del suelo, notó algo que hizo que su sangre se helara. En la pared más alejada del almacén, donde las sombras eran más densas, una grieta fina pero visible se había formado en el aire mismo. Y a través de ella, por un instante, creyó ver un ojo alienígena observándolos, una pupila vertical que se contraía con una inteligencia malévola. «Chicos», dijo con voz temblorosa, sin poder apartar la mirada de aquella fisura en la realidad, «creo que no hemos terminado con esto. El festival es mañana, y algo me dice que lo que sea que esté del otro lado de esa melodía, no se va a rendir tan fácilmente». Los tres amigos se miraron, conscientes de que estaban al borde de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habían imaginado. El Festival Psicodélico del Desierto ya no era solo un evento musical, se había convertido en el escenario potencial para una catástrofe de proporciones cósmicas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Carlos, aún temblando pero con una nueva determinación en sus ojos, se puso de pie. «Tenemos que cerrar ese portal. Y sé que la única manera de hacerlo es con la música misma». Miguel asintió, comprendiendo. «Usaremos la melodía contra sí misma. Invertiremos sus patrones, crearemos una antimelodía.
Es peligroso, advirtió Lucía, pero en su voz había una nota de esperanza. Pero es nuestra única oportunidad. Mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las grietas del almacén, los tres amigos comenzaron a trabajar febrilmente. El tiempo corría en su contra, y el destino del mundo pendía de un hilo. El festival psicodélico del desierto se avecinaba, y con él, la batalla final contra fuerzas que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de la realidad. La cuenta regresiva había comenzado, y solo el tiempo diría si Carlos, Lucía y Miguel lograrían detener lo que habían puesto en marcha antes de que fuera demasiado tarde. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de arena dorada bajo un cielo estrellado que parecía más cercano y vívido que nunca. El festival psicodélico del desierto estaba en pleno apogeo, un oasis de luz, color y sonido en medio de la vastedad árida. Miles de personas danzaban al ritmo de la música electrónica, sus cuerpos pintados con colores fluorescentes brillando bajo las luces estroboscópicas que cortaban la oscuridad de la noche. Detrás del escenario principal, ocultos de la vista del público extasiado, Carlos, Lucía y Miguel se preparaban para la actuación más importante de sus vidas. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de miedo, determinación y la carga del conocimiento de lo que estaba en juego. Carlos, aún luchando contra la influencia residual de la melodía prohibida, se veía pálido y sudoroso bajo las luces de los camerinos improvisados. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles de su equipo, cada movimiento una batalla contra el impulso de dejarse llevar por el ritmo alienígena que aún resonaba en su mente. No tenemos que hacer esto, insistió Lucía, sosteniendo la mano de Carlos. Sus ojos, normalmente chispeantes, estaban oscurecidos por la preocupación. Podemos cancelar, irnos de aquí. Nadie tiene que saber. Carlos sacudió la cabeza, una determinación férrea brillando en sus ojos a pesar del miedo evidente en su rostro. No, tenemos que terminar esto. Tenemos que cerrar el portal que abrimos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Miguel, revisando por enésima vez el equipo modificado, asintió gravemente. Sus gafas reflejaban las luces parpadeantes de las pantallas de control, ocultando la mezcla de emociones en sus ojos. El plan es simple, pero peligroso, explicó, su voz tensa. Tocamos una versión modificada de la melodía, diseñada para invertir sus efectos. Debería cerrar cualquier grieta interdimensional que hayamos creado. ¿Y si no funciona?, preguntó Lucía, el miedo evidente en su voz. La pregunta que todos temían hacer, pero que necesitaba ser abordada. Entonces, respondió Carlos, su voz cargada de una gravedad que nunca antes habían escuchado en él, que Dios nos ayude a todos. El momento llegó más pronto de lo que esperaban. El trío subió al escenario entre vítores y aplausos de la multitud inconsciente del peligro que se cernía sobre ellos. El desierto se extendía en todas direcciones, las dunas transformadas en un mar de cuerpos danzantes y luces psicodélicas. Carlos se colocó tras los platos, sus dedos rozando los controles con una mezcla de familiaridad y temor. Lucía tomó su lugar en el sintetizador, sus ojos fijos en Carlos, lista para seguir su guía. Miguel se posicionó frente a una compleja configuración de computadoras y mezcladores, el corazón de su plan para contrarrestar la melodía prohibida. La música comenzó suave, casi imperceptible. Los primeros acordes se mezclaron con el viento del desierto, una invitación sutil que atrajo la atención de la multitud. Poco a poco, elementos de la melodía prohibida se filtraron en la mezcla, notas alienígenas que se entrelazaban con ritmos familiares. La reacción fue instantánea. La multitud respondió con un fervor casi religioso, sus movimientos volviéndose más frenéticos, casi inhumanos. El aire mismo parecía vibrar con una energía extraña, cargada de posibilidades y peligros desconocidos. Carlos luchaba por mantener el control, sus manos temblando sobre los controles mientras navegaba la delgada línea entre liberar el poder de la melodía y mantenerla contenida. Gotas de sudor corrían por su frente, cada gota un testimonio de la batalla interna que libraba contra la influencia de la música. Lucía y Miguel intercambiaban miradas de preocupación mientras ejecutaban su parte del plan. Los sonidos que producían se entrelazaban con los de Carlos,
creando una sinfonía que desafiaba la comprensión humana, una batalla musical contra fuerzas cósmicas. De repente, el cielo nocturno sobre el festival pareció distorsionarse. Las estrellas comenzaron a moverse en patrones imposibles, constelaciones desconocidas formándose y desvaneciéndose en cuestión de segundos. El aire mismo parecía vibrar con una energía alienígena, cargado de electricidad y posibilidades terribles. «Está funcionando», gritó Miguel sobre el estruendo de la música, sus ojos fijos en las pantallas de monitoreo que mostraban lecturas imposibles. «El portal se está abriendo». Pero algo salió mal. En lugar de cerrarse, como habían planeado, la grieta en la realidad comenzó a expandirse. Un viento helado, que no pertenecía al desierto, comenzó a soplar a través del festival. Gritos de terror se mezclaron con la música cuando criaturas imposibles, hechas de geometrías no euclidianas y colores indescriptibles, comenzaron a filtrarse en nuestro mundo. «Carlos», gritó Lucía, su voz apenas audible sobre el caos. «Tienes que detenerlo». Carlos, con los ojos desorbitados y una expresión de puro terror en su rostro, gritó: «No puedo. La música tiene vida propia». La situación se volvió caótica. La multitud, ahora presa del pánico, intentaba huir en todas direcciones. Las criaturas del otro lado avanzaban, distorsionando la realidad a su paso. Donde tocaban, la materia se retorcía y transformaba, convirtiendo el desierto en un paisaje de pesadilla. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, el anciano apareció de la nada. Su figura encorvada se erguía ahora con una fuerza y determinación sobrenatural, sosteniendo un antiguo instrumento que parecía vibrar con energía propia. «Usen esto», gritó, su voz cortando a través del caos como un faro de esperanza. Lanzó el instrumento a Carlos, quien lo atrapó por puro reflejo. «Es la contraparte de la melodía. Puede cerrar el portal». Con manos temblorosas, Carlos integró el sonido del antiguo instrumento en la mezcla. El efecto fue inmediato y asombroso. Las notas que emanaban del artefacto eran como nada que hubieran escuchado antes, una melodía primordial que parecía resonar con la estructura misma del universo. Las criaturas alienígenas chillaron con un sonido que desafiaba la comprensión humana, un aullido que hablaba de dolor y derrota. El cielo comenzó a estabilizarse, las estrellas volviendo lentamente a sus posiciones familiares. La grieta en la realidad, que había amenazado con engullir todo el festival, empezó a cerrarse. Lucía, Miguel y Carlos pusieron todo su esfuerzo en la música, sus mentes y cuerpos al límite. La melodía alcanzó un crescendo ensordecedor, una batalla cósmica librada a través de notas y ritmos. El aire se llenó de energía, chispas de realidad y no realidad chocando en el espacio entre dimensiones. Y entonces, con un destello cegador de luz que iluminó el desierto como si fuera de día, el portal se cerró. La música se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. El silencio que siguió fue absoluto. La multitud, aturdida y confundida, miraba al escenario con una mezcla de miedo y asombro. Nadie se movía, como si temieran que el más mínimo sonido pudiera reabrir la grieta en la realidad. Carlos, exhausto y al borde del colapso, miró a sus amigos. Una sonrisa débil se dibujó en su rostro pálido y sudoroso. Lo logramos», murmuró antes de desmayarse, cayendo hacia atrás en el escenario. Mientras Lucía y Miguel corrían a auxiliar a Carlos, el anciano observaba desde las sombras, una expresión de alivio y preocupación en su rostro arrugado. La batalla había terminado, pero la guerra contra las fuerzas del caos y la locura apenas comenzaba. El desierto, testigo silencioso de los eventos de la noche, parecía suspirar con el viento, como si el mundo mismo se estuviera recuperando de la pesadilla que casi lo consume. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo. Pero para Carlos, Lucía y Miguel, nada volvería a ser igual. Habían mirado más allá del velo de la realidad, habían tocado música que no estaba destinada a oídos mortales. Y aunque habían triunfado esta noche, sabían que las melodías del caos seguirían sonando, esperando su oportunidad para volver a emerger.
El festival psicodélico del desierto había terminado, pero su verdadero viaje, su verdadera prueba, apenas comenzaba. El amanecer encontró a Carlos, Lucía y Miguel sentados en silencio en la cima de una duna, sus figuras recortadas contra el cielo que se teñía lentamente de tonos dorados y rosados. El desierto se extendía ante ellos, vasto e imperturbable, como si los eventos de la noche anterior hubieran sido solo un sueño febril. El festival había terminado. Los últimos asistentes se habían ido, la mayoría convencidos de que todo había sido parte de un espectáculo elaborado o el resultado de sustancias alucinógenas. Pero para nuestros tres protagonistas, la realidad de lo que habían vivido pesaba sobre ellos como una losa. Carlos, con ojeras profundas y una mirada distante, rompió el silencio. Su voz sonaba ronca, desgastada por los gritos y la tensión de la noche anterior. ¿Creen que realmente pasó? ¿O todos nos volvimos locos? Lucía, su cabello azul despeinado por el viento del desierto, tomó su mano. El contacto era reconfortante, un ancla a la realidad después de haber rozado lo imposible. Pasó, Carlos. Lo vivimos juntos. Cada momento terrible y asombroso. Miguel asintió, ajustándose las gafas que reflejaban el sol naciente. Sus dedos aún temblaban ligeramente al recordar las lecturas imposibles en sus equipos. Las lecturas de mis equipos no mienten. Experimentamos algo que desafía toda explicación científica. Algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre el universo. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez estaba cargado de una nueva comprensión, de un conocimiento que los había cambiado fundamentalmente. El desierto parecía respirar a su alrededor, como si la tierra misma estuviera recuperándose del roce con realidades ajenas. El anciano, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó cojeando. Su figura, que la noche anterior había parecido imponente y sobrenatural, ahora volvía a ser la de un hombre mayor, marcado por el peso de secretos antiguos. Lo que vivieron anoche, dijo con voz cansada pero firme, fue solo la punta del iceberg, jóvenes. Hay fuerzas en este universo más allá de nuestra comprensión, y ustedes han llamado su atención. Carlos se puso de pie, enfrentando al anciano. En sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad y temor reverencial. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo sabía tanto sobre la melodía? El anciano sonrió tristemente, sus ojos reflejando memorias de tiempos olvidados y conocimientos prohibidos. Soy el último de una orden antigua, dedicada a proteger a la humanidad de conocimientos que no está lista para manejar. Tu abuelo, Carlos, era uno de nosotros. La revelación cayó sobre Carlos como un golpe físico. Fragmentos de recuerdos de su infancia, conversaciones a medias escuchadas y objetos extraños vistos en la casa de su abuelo, de repente cobraron un nuevo significado. Lucía se levantó, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y temor. Su voz temblaba ligeramente al preguntar, ¿entonces qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos estar seguros de que el portal está realmente cerrado? Nunca podemos estar completamente seguros, respondió el anciano, su mirada perdiéndose en el horizonte del desierto. Los portales, una vez abiertos, dejan cicatrices en el tejido de la realidad. Pero ustedes tres han demostrado tener la fuerza y la determinación necesarias para enfrentar lo desconocido. Miguel, que había estado revisando su teléfono, levantó la mirada con expresión de asombro. Chicos, no van a creer esto. Los videos del festival se han vuelto virales. La gente está llamándolo, el concierto que cambió la realidad. Hay teorías locas por todos lados, desde intervención alienígena hasta experimentos gubernamentales secretos. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una nueva determinación. ¿Qué significa esto para nosotros? El anciano puso una mano en el hombro de Carlos, su toque sorprendentemente firme y reconfortante. Significa que su viaje apenas comienza. La melodía los ha marcado, los ha conectado con algo más grande que ustedes mismos. Ahora tienen una elección,
pueden huir de esta responsabilidad o pueden abrazar su nuevo papel como guardianes de los secretos del universo. Lucía, Miguel y Carlos se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Habían enfrentado lo imposible juntos, habían tocado la música del caos y habían sobrevivido. El vínculo entre ellos ahora iba más allá de la amistad, eran compañeros de batalla, unidos por experiencias que nadie más podría comprender. Finalmente, Carlos habló por todos, su voz cargada de una nueva madurez y resolución. No podemos ignorar lo que hemos visto y experimentado. Si hay más peligros como la melodía prohibida ahí fuera, alguien tiene que estar preparado para enfrentarlos. Y creo que ese alguien somos nosotros. El anciano asintió con aprobación, una chispa de esperanza brillando en sus ojos cansados. Entonces su verdadero entrenamiento comienza ahora. Les enseñaré los secretos de nuestra orden, les mostraré cómo navegar entre las realidades sin perder la cordura. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el vasto desierto, los cuatro se pusieron en marcha. Dejaban atrás el escenario del festival, pero llevaban consigo el conocimiento de que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que jamás habían imaginado. Lucía miró hacia atrás una última vez, viendo cómo las dunas del desierto parecían ondular bajo la luz del amanecer, como si guardaran los secretos de la noche anterior. ¿Creen que alguna vez volveremos a ser los mismos?, preguntó en voz baja. Miguel ajustó la mochila en su hombro, una sonrisa irónica en sus labios. ¿Los mismos? No. Pero quizás seamos algo mejor. Algo más, consciente del universo que nos rodea. Carlos, que caminaba al frente junto al anciano, se detuvo un momento. Sacó de su bolsillo un pequeño fragmento de la cinta original, el único pedazo que quedaba de la melodía prohibida. Lo miró por un instante, sintiendo su poder latente, antes de enterrarlo profundamente en la arena. Esto se queda aquí, dijo con firmeza. Como un recordatorio de donde empezó todo, y de lo que está en juego. El anciano asintió con aprobación. Sabias palabras, joven. El poder nunca debe ser destruido por completo, sino respetado y recordado. Es parte de nuestro deber como guardianes. Mientras reanudaban su camino, el viento del desierto pareció susurrar melodías extrañas, ecos de mundos más allá de la comprensión humana. Pero esta vez, en lugar de miedo, los tres amigos sintieron una emoción diferente, determinación. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, su voz llena de curiosidad y anticipación. El anciano sonrió misteriosamente, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo y poderoso. Ahora, mis jóvenes aprendices, les enseñaré sobre las otras melodías, los otros portales. Hay música en las estrellas, ritmos en el corazón de los agujeros negros, y sinfonías en las dimensiones plegadas del multiverso. Carlos, Lucía y Miguel intercambiaron miradas de asombro y emoción. Su aventura con la melodía prohibida había sido solo el primer movimiento de una sinfonía cósmica mucho más grande. Mientras se alejaban, las últimas notas de su experiencia en el festival parecían resonar en el aire, un recordatorio de que la música, en su forma más pura y poderosa, podía ser tanto una llave para abrir puertas a lo desconocido como un escudo para proteger la realidad misma. Y así, bajo el sol ardiente del desierto mexicano, 3 DJS convertidos en guardianes cósmicos comenzaron su nuevo viaje. Estaban listos para enfrentar los misterios y peligros que el universo les deparaba, armados con el conocimiento de que la melodía más poderosa de todas era la que resonaba en sus propios corazones unidos. El desierto quedó atrás, pero el eco de la melodía prohibida permanecería con ellos para siempre, un recordatorio constante de la noche en que tocaron la música del caos y cambiaron el destino del mundo. Fin.